Hola amigos, hoy les traigo una receta vegetariana muy rica y súper fácil de hacer y tremendo entrante para nuestra comida. Hoy les traigo unos champiñones rellenos. Esta receta es vegetariana, riquísima, fácil de hacer y todos los ingredientes los puedes encontrar en casa ahora mismo. Y lo mejor es súper saludable. Sin más, lo llevo hacia nuestro video. Bueno, comenzaremos quitándole el tallo del medio a los 4 champiñones portobello que vamos a usar y a los champiñones comunes también. Fíjense que todos los ingredientes están en la caja de comentarios, así ustedes pueden seguir esta receta y atrévanse a hacerlo ustedes también. Cuando quitamos el tallo a los portobello y a los comunes le vamos a dar un empujoncito así hacia adentro y así sale. Estos son champiñones comunes o champiñones de París. Como son un poquito así cerraditos, lo que vamos a hacer es le vamos a cortar un poquito aquí para nada más abrirlo para poder echarle el relleno. Como ven, es muy rápido y bien facilito de hacer. Ellos son muy blanditos y se lo hacemos uno a uno a todos. No vamos a echar esto que le estamos quitando, puesto que va a ser parte de nuestro relleno, así que lo ponemos aparte. Ponemos unos 100 gramos de mantequilla y se le ponemos un bloque encima a cada uno. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y así no te pierdas ninguno de los videos de comida vegetariana riquísima y fácil de hacer que sacamos semanalmente. Lo sazonamos con pimienta y un poco de sal. Mucha pimienta aquí, bien a gusto, pero a mí me gusta ser bien generoso con la pimienta. Esto cuando esté listito así, vamos a introducirlo al horno por 180 grados, unos 20 minutos para que la mantequilla se derrita y los champiñones se cocinen y se ablanden bien. Mientras los champiñones están en el horno, ponemos una cebolla blanca que la vamos a quitar la cáscara y cortarla en pedacitos bien pequeñitos. Como ven, allí al lado tenemos una cucharadita pequeña de pimentón o conocido como paprika y una cucharadita pequeña de orégano y 3 dientes de ajo. Todo esto va a ser parte de nuestro relleno. Para cortar la cebolla puede estar pelada, solamente la cortamos a la mitad así como les muestro y le hacemos unos cortes al costado y después transversalmente la cortamos y salen así en cuadritos bien pequeñitos. Hacemos las dos partes. Como ven, es un trabajo bien rapidito y todo va unificado, va a quedar súper riquísimo. Después que cortemos la cebolla, los 4 dientes de ajo, hay quien lo usa con la cáscara para darle más sabor, pero yo prefiero darle un apretón así con el cuchillo, la parte del cuchillo, y la cáscara se le sale muy fácilmente. Sí, como ven, la cáscara ya se separa muy fácilmente del ajo, del diente de ajo. Y estos dientes de ajo los voy a cortar bien pequeñitos, que los voy a freír junto con la cebolla en un momento. Los corto de un costado para otro y bien pequeñitos. Ahora vamos a cortar bien pequeñitas los tallitos y la parte que quitamos de los champiñones. Esta parte de los tallos son muy blandos, algunas veces son un poquito duritos, pero no importa porque lo vamos a picar bien pequeñito. Solamente pasamos el cuchillo varias veces de un lado hacia otro
lo reafirmamos así para que no se esparzan y se pierdan. Como ven, ya está todo bien cortado, lo ponemos aparte porque todo esto va a ser nuestro fantástico relleno. Y ahí está. Ahora en un pan, una sartén, echamos una cucharada de aceite de oliva. Puedo usar cualquier tipo de aceite, pero el aceite de oliva es mucho más saludable y queda súper riquísimo. La dejamos calentar y echamos la cebolla y el ajo juntos a sofreír. Ellos se demoran un poquito más freír que cuando echemos los otros ingredientes, así que dejamos que la cebolla se caramelice unos 2 o 3 minutos. Mientras la cebolla se está sofriendo, ponemos 5 tomates pequeños tipo cherry y los cortamos a la mitad. Como son 10 champiñones, vamos a usar 5 tomates, una mitad en cada uno. Ponemos un mazo de perejil y lo cortamos bien pequeñito también. Hacemos esto mientras que la cebolla y el ajo se están cocinando. Así le da tiempo a fuego lento a caramelizarse bien. Ponemos el perejil aparte. Y ya estamos listos para añadir todos los componentes completos. Cuando retornamos a la cebolla, como ven, el ajo ya se ha cocinado mucho más que la cebolla. Este es el colorcito que indica que el ajo está soltando todo su sabor y la cebolla un poquito medio transparente amarilla. Añadimos los tallitos que cortamos de los champiñones y lo vamos a remover todo muy bien. Aquí no dejemos que se pegue al fondo, así que lo freímos todo bien. Le echamos un toque de pimienta, como ven aquí soy generoso con ella, y un poco de sal. Esta es para darle solo gustos, sal a gusto. Añadimos una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón, conocido como paprika. Como ven, los ingredientes son muy pocos y muy potentes en sabor. Lo removemos todo bien. Aquí no dejamos que se pegue al fondo. Lo que estamos buscando es que los tallitos se cocinen de los champiñones. Tallitos de los champiñones se cocinen bien. Ya los champiñones están listos y los vamos a rellenar. Solamente ponemos una cuchara encima del relleno que acabamos de hacer de la cebolla, champiñones. Ponemos una mitad de tomate tipo cherry encima de cada champiñón. Y ahora una taza de queso, vamos a cubrirlo. Hay champiñones que son un poquito más indentados, otros que son muy planos, así que tratamos de equilibrar el queso arriba y lo vamos a retornar al horno. Podemos hacer perejil también y lo vamos a retornar al horno por unos 10 minutos a 180 grados también, solamente para que se derrita el queso que está encima. Como ven, ya están listos. Esto tomó solamente 30 minutos hacer esta receta tan rica y fácil. Cualquiera de los dos que escoja, el champiñón de París común o el champiñón portobelo, los dos saben súper rico. ¿Qué piensan de este video? ¿Esta receta les ha gustado? Espero que sí. Esto puede ser entrante de cualquier comida o como un snack. En un plato echamos algunos para comérnoslos ya. Si
eres nuevo a nuestro canal y no te has suscrito aún, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguna de estas recetas súper riquísimas, saludables y facilísimas de hacer, también muy rápidas. Y si tienes algo que comentar, déjamelo en la caja de comentarios, yo respondo a todos los comentarios que me dejan. Y si te ha gustado, por favor dale deditos arriba, así este video ayuda a que YouTube lo saque a muchos más sitios. Sin más, nos vemos en nuestro próximo video. Chao.